Bienvenidos a Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. El día de hoy estamos respondiendo las preguntas: ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y cuáles son las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo? Para responder la primera pregunta, daré lectura a dos textos bíblicos. Empezaré con el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este texto básicamente nos da la exhortación de ser llenos del Espíritu Santo y nos da una serie de requerimientos que el creyente debe seguir. Esto es, cantar salmos, cánticos espirituales, alabar al Señor desde lo más profundo de nuestro ser, pero no nos dice la clave de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Solo nos da el mandato y la exhortación a ser llenos del Espíritu Santo. Pero para responder la primera pregunta con mayor exactitud, daré lectura al segundo texto bíblico que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Este pasaje dice palabras textuales del otro versículo, solo que nos da mayor claridad para responder la primera pregunta de cómo ser lleno del Espíritu Santo. El texto dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en la sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Básicamente nos da la misma orden que el otro versículo, solo que este versículo se vuelve más revelador, ya que nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa es la clave para responder la primera pregunta: ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Siendo lleno de la palabra de Dios. Básicamente, ser lleno del Espíritu Santo, según Colosenses 3, versículo 16, es ser lleno de la palabra de Cristo. Solo que, reitero, en este versículo Pablo nos da la clave para ser llenos del Espíritu Santo. Y la clave es ser llenos de la palabra de Cristo, ser llenos de la palabra de Dios. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Y tiene sentido, porque la Escritura afirma que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. El Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios. Y ser llenos de ese Espíritu Santo es ser llenos de lo que el Espíritu Santo inspiró. Y en este caso es la palabra de Dios. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Sé lleno de la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, vive la palabra de Dios. La segunda pregunta: ¿cuáles son las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo o de la palabra de Cristo? Veamos qué es lo que nos dice Efesios sobre la persona que es llena del Espíritu Santo. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Este texto nos habla de las evidencias que debe haber de una persona llena del Espíritu Santo, que es básicamente obediencia, orden, amor, y lo pide en todas las esferas. Lo pide a los hijos, lo pide a los padres, lo pide a los esposos, lo pide a los creyentes.
Ser lleno del Espíritu Santo es amar a vuestras mujeres, que las mujeres respeten y amen a sus maridos, que los hijos obedezcan a sus padres, que los humanos obedezcan las autoridades puestas por Dios. Básicamente, ser lleno del Espíritu Santo es caminar en orden, caminar en amor. Esas son las evidencias. Muchas veces nosotros esperamos evidencias un tanto esotéricas, un tanto sobrenaturales, pero básicamente ser lleno del Espíritu Santo es una vida ordenada, una vida de fruto, tal como lo dice también Gálatas 5:20, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Eso es básicamente ser lleno del Espíritu Santo. Más que hablar en lenguas o manifestaciones sobrenaturales, ser lleno del Espíritu Santo es vivir en amor, vivir en orden, vivir en gozo, en todas las esferas, y a todos los creyentes se les demanda esto, seas soltero, seas casado. Y eso mismo lo dice Colosenses 3, el texto que leímos sobre la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, nos pide básicamente lo mismo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Cristo. Y las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo es caminar en orden, en amor, en sujeción, hombres, mujeres, niños y todas las personas que crean en Jesucristo. Esas son las manifestaciones de ser lleno del Espíritu Santo. Gracias por escuchar esta tu cápsula, Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Comparte la palabra de Dios y así llevémosla hasta los confines de la tierra.